Amado Padre Celestial, eterno Dios, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir la palabra, tener esta conferencia al Seminario Internacional de Miami, para los estudiantes del seminario, pero también para la Iglesia Estandarte de la Verdad, la IPBR, aquí en Colombia. Te pedimos tú nos bendigas al doctor Hegeman, Señor, al pastor Juan José Dávila, que nos está facilitando todo el tema de comunicaciones. Pedimos que dirijas este tiempo, que nos ilumines, Señor, para que podamos verte en medio de la exposición de la palabra, Señor, y podamos ser consolados, ser animados, ser fortalecidos, Señor, mientras esperamos la venida gloriosa tuya, Señor, bendito. Pedimos que se puedan seguir sumando a esta conferencia los hermanos y que podamos tener tiempo dirigido por ti, Señor, y lleno de ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Bienvenidos, doctor. Amén. Y que estés... Bien, hermano. Gracias por la invitación para estar con ustedes. También, hermano, me gustaría probar algo para ver, Juan, si usted puede ver este documento. Yo estoy viendo el documento de voz. Ok, ¿usted lo ve Apocalipsis? Una visión apocalíptica de la historia de la redención desde la iglesia perseguida hasta la Nueva Jerusalén. ¿Usted lo ve? Sí, señor, ahí estamos viendo. No sé los hermanos si me confirman si están viendo la pantalla. ¿Están confirmando? ¿Sí? ¿Alguno ve la pantalla? Javier, ¿cómo estamos viendo? Javi. ¿Sí se ve? Bien. Sí. Muy bien. Ok, bueno, en vez en cuando vamos a usar, vamos a usarlo en vez en cuando, pero mayormente usamos la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y utilizamos pues el método expositivo de leer versículo por versículo. Es la mejor manera de estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a tener 8 lecciones y la primera lección es una introducción. Vamos a usar el capítulo 1 de Apocalipsis. Para ustedes que no me conocen, mi nombre es Cornelio Hegeman. Prefiero que me llaman hermano. Tengo ya muchos años trabajando con MINS, como 20 años, y visitando a Colombia desde el 99. He visitado regularmente, pero este año no hemos llegado todavía. No creo que voy a llegar a este año, pero si Dios permite el próximo año para visitar. He visitado Ibagué, creo en 2 o 3 ocasiones, 2 veces, hermano Juan. 3 veces, doctor. 3 veces. Ok, se me olvidó uno, pero 3 veces. Sí, señor. Pero gracias a Dios tenemos ahora la oportunidad de leer la palabra de Dios. Voy a necesitar, Pastor Juan Manuel, si usted puede ayudarme en la lectura. Usted puede leer el versículo 1 de Apocalipsis 1, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok. Inmediatamente vemos la metodología que el mismo Señor va a usar. El mensaje de la palabra de Dios viene del cielo. No es palabra del hombre, es palabra de Dios.
Um, y los profetas verdaderos, como Juan es un profeta también, además de ser apóstol, los profetas reciben la palabra de Dios. No inventan la palabra, no simplemente transmiten una idea religiosa, sino de verdad reciben la palabra de Dios desde el cielo. Y tenemos aquí la metodología de cómo llega la palabra de Dios a Juan el apóstol. Jesucristo es enviado por el Padre. Él envía un ángel quien da un mensaje a Juan, y Juan va a dar el mensaje a los mensajeros de las 7 iglesias, y ellos van a predicar y enseñar este mensaje a la congregación. Entonces Dios el Padre envía al Hijo, que envió un ángel en esta ocasión, para dar un mensaje a Juan, el apóstol y profeta, pero él se identifica simplemente como siervo, porque está sirviendo a Dios. Esta palabra no es de él, sino de Dios. Él es siervo de Dios que va a anunciar la palabra de Dios. Y esta palabra pues va a ser escrita y va a ser enviada en forma escrita a los 7 mensajeros. O sea, cada mensajero de la iglesia va a leer lo que está escrito y predicar el mensaje. Ok, el versículo 2, hermano Juan. No se escucha. No se escucha, no se escucha. Perdón, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ok. Versículo 2 nos da una definición del creyente verdadero, el siervo verdadero. Tiene 2 características. Dan testimonio de la palabra de Dios y dan testimonio a Jesucristo. Palabra y evangelio. 7 veces en el libro de Apocalipsis esta designación va a ser usado. Va a ser usado en cuanto a los ángeles celestiales, los mensajeros en la tierra, los fieles, los siervos de Dios en las iglesias, los creyentes verdaderos. Dan testimonio. Ahora, el palabra testimonio, martirio, es la misma palabra que se usan para mártir. Y para el creyente del siglo I va a ser llamativo, porque muchos van a perder su vida dando testimonio a la palabra de Dios y a Jesucristo. Pues entendemos la importancia de ser testigos de lo que Dios nos ha dado en las Escrituras y interpretar las Escrituras por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora el Evangelio, la buena noticia, consiste en 2 partes también, el arrepentimiento y la fe. El mismo Jesús anuncia el Evangelio en Marcos 1, 14 y 15, donde él habla de la venida del reino de Dios y habla de anunciar el Evangelio del arrepentimiento del pecado y fe en Cristo Jesús para salvación. Y otra cosa que es avisado aquí, y de todas las cosas que ha visto. Entonces es una visión. Él ha visto cosas. Ahora, las visiones de Dios, que vienen de Dios, son muy difíciles. Porque ahora el siervo, el mensajero, va a entender
o va a ver como Dios ha visto o está viendo las cosas. Y hermanos y hermanas, cuando usted y yo comenzamos a entender cómo Dios nos ve, cómo Dios ve lo que está pasando en el mundo, eso va a ser una carga tremenda. Eso va a ser difícil, porque Dios es santo y todo lo que ve en el mundo va contra su santidad, porque va a haber mucho pecado en nosotros, entre nosotros, en nuestro mundo. Y debemos, con Isaías el profeta, debemos pues confesar que no somos santos y que la tierra está llena de la gloria de Dios, pero estamos perdidos, porque Dios va a ver nuestro pecado, falta de santidad. Ahora, ¿puedes leer, hermano, el versículo 3? Dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, la bendición es dada a los que van a leer la carta y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay que entender que estas cartas fueron escritas a las 7 iglesias y las 7 iglesias van a tener un mensajero, son las estrellas, y el mensajero va a leer la carta y explicar la carta, va a predicar. Ahora en la iglesia hay un solo predicador y el resto de los hermanos van a escuchar, van a oír las palabras de esta profecía. Notamos la importancia de la predicación de la palabra escrita. Hay bendición para los que lean y escuchan y ponen en práctica, pues, lo que han aprendido de la palabra de Dios. Y dice al final del versículo, porque el tiempo está cerca. Ahora, hay varios principios de interpretación que vamos a notar. Primero, revelación. Revelación. Ahora voy a poner un cuadro de mi estudio. Yo escribí eso hace como 7 años. Ok. Y voy a la página 5. Ustedes, Juan, usted envió el sílabo a los hermanos, ¿verdad? No, señor. Usted no lo ha recibido todavía. No, señor. No lo he recibido. Ok, esta Solamente noche, me dieron el enlace. ok. Entonces, esta noche, después de la clase, yo voy a enviar una copia a usted y Bueno, usted señor. puede enviarlo al resto de los hermanos. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ok. Entonces, voy a la página 5. Wow, ya estoy en página 48. Va demasiado rápido. Ok, aquí. Estamos cercanos. Ok. Hemos leído los primeros 3 versículos y es una buena introducción para tratar de entender de cómo interpretar esta preciosa profecía. La profecía es dada por Jesucristo. Entonces, nuestra presentación de Cristo
va a ser muy importante. Siempre hay que recordar que todo el libro es algo dado por Jesucristo a la iglesia. Aunque Juan es el autor humano, el autor divino es Dios. Y este Dios va a identificarse como Alfa y Omega, el primero y el último, versículo 11. Y Él es el Dios eterno. Y hay un solo Dios eterno. Creemos en un Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero es un Dios. Y es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Los ángeles y nosotros tenemos un principio. Somos criaturas. No somos eternos como Dios es eterno. Somos inmortales. Tenemos un principio, pero no tenemos un fin. Entonces Dios y solo Dios es eterno en el sentido que Él no tiene principio y no tiene fin. Nosotros y los ángeles somos inmortales, somos criaturas, tenemos un principio y no tenemos fin. Vamos a vivir para siempre. Dios ha puesto, pues, la eternidad en nuestro corazón. Y los animales son mortales, ellos tienen un principio y tienen un fin. Entonces Jesucristo aquí es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y Él se revela. Entonces, el primer punto es, debemos mantener la perspectiva de ser cristocéntrico por todo el libro. Cristo va a presentar en cada visión, porque hay 7 visiones, en cada visión Cristo se presenta en una manera especial. En el capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo, Él se presenta en varias maneras. Pero aquí es Jesucristo. Jesús quiere decir Salvador, Mateo 1:21. Cristo quiere decir ungido. Ok. Ahora, Dios revela su verdad. Creemos mucho en la revelación de Dios. La Biblia es un libro especial, es única, es palabra de Dios, porque es dada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Cada versículo de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22, cada versículo es inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro especial. Es revelación de Dios. ¿Ya? Es la revelación escrita. Entonces, la revelación de Jesucristo. Ahora, cuando leemos el libro, vamos a ver muchas repeticiones. Y es cierto que toda verdad debe ser verificada por 2 o más testigos. Y también el testigo ocular es importante. Personas que han visto la verdad. Como Juan, que conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Es testigo ocular de Cristo histórico, de Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido, y ahora está recibiendo la revelación, una visión especial para la iglesia. Y en este libro, las repeticiones van a ser muy importantes. Si algo no es repetido, podemos dejarlo tranquilo. Y los números van a ser importantes. El número 3 representa a Dios Trino, 4, la creación, 6 es el número del hombre, 666 es el número del anticristo o la bestia, 7, nombre para Dios,
es el número completo. Hay 7 visiones aquí. Número 10 también, un tiempo completo. 12, hablamos de los 12 patriarcas y 12 apóstoles. Entonces los números van a ser importantes. Ahora, cuando llegamos a los números, pues vamos a explicar los numeritos. La otra cosa que es importante que hay que entender, toda la profecía, todo el libro, son 7 visiones. Y cada visión habla de la misma época, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Y también son mencionadas algunos eventos después de la segunda venida, pero es como 7 cámaras diferentes. Ustedes que son deportistas, ustedes saben que en el play, en la cancha, hay diferentes cámaras para darnos perspectivas diferentes. Y nosotros tenemos 7 perspectivas distintas sobre la misma cosa. La primera visión habla de las 7 iglesias. La segunda visión sobre los 7 sellos son los principados y poderes que Dios tiene bajo su control, y durante los sellos también se presentan como los cristianos son perseguidos. Hay muchos mártires, y los que mueren y están con el Señor oran. Y parte de la contesta a las oraciones de los santos en el cielo y en la tierra son las trompetas, que van a afectar mayormente, van a afectar al mundo perdido, pero también los cristianos en ciertas épocas van a ser tocados por las trompetas. Tenemos la historia de los caracteres principales, como la mujer, el dragón, que es Satanás, la primera bestia, que son los gobiernos anticristianos, la segunda bestia, las religiones anticristianas, sea el paganismo, sea la religión civil, y sea los profetas falsos que se presentan bajo cualquier nombre. Tenemos pues una presentación de los caracteres diferentes, actores diferentes que vamos a ver peleando contra la iglesia. Tenemos las 7 copas de ira, que es al final del mundo. Principalmente el 100% de la población va a ser afectada, y las copas son pues derramadas sobre los que tienen la marca de la bestia. Y la visión número 6 es el juicio de Babilonia la Grande y la segunda venida. La Babilonia la Grande, la ramera, es una figura muy importante, es Roma, y todo lo que Roma representa en cuanto a cultura, comercio, justicia, militar, religión, y todo lo que Roma presenta, pues es la gran Babilonia, que va, la ramera que va en contra de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y la última visión sobre los nuevos cielos y nueva tierra, y es la última visión. Ahora, hay que entender o interpretar la Biblia con la Biblia. Es el principio de la sola escritura. Usted no necesita un experto para explicar la importancia de este libro. Lo que usted debe hacer es leer y leer y leer
y leer y escuchar a los ministros predicando sobre Apocalipsis. Eso dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías. El principio de la sola escritura es que la Biblia va a interpretar la Biblia. No son los historiadores, no son los paganos, no son los eruditos, no. Los profesores de religión, no. Nuestro maestro es la Biblia. Hay que leer la Biblia. Y si no entendemos, lee de nuevo. Y el Señor nos va a dar entendimiento. Hay que interpretar la Biblia con la Biblia. La Biblia es su propio maestro. La Biblia tiene su propia autoridad. La Biblia es el libro de referencia para la Biblia. Y el concepto de la sola escritura es tremenda, ¿no? Para dar una interpretación cierta y exacta en cuanto al simbolismo de la profecía hay que volver a la Biblia. Muchas veces vamos a Daniel, Zacarías, Isaías, vamos a otras partes de la palabra de Dios para dar interpretación al simbolismo de este libro. Bueno, también debemos decir, además de respetar la unidad del libro, el contexto de los oyentes originales es muy importante. Si vamos a dar una interpretación sobre este libro, la interpretación debe tener sentido para el oyente original. Ahora, entre los cristianos conservadores, hay básicamente dos posiciones en cuanto a la fecha de este libro. Hay un grupo que abogan que el libro fue escrito antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, y que el gran enemigo de la iglesia era Nerón. Pero hay otros que dicen que no, fue como en los años 90, bajo el imperio de Domiciano, y que fue al final de la vida de Juan, y él murió más o menos 95 o 96, y él lo escribió pues antes de morir. De verdad, mantenemos la tensión entre las dos posiciones. La única cosa que el texto nos dice es que en el versículo 3, el tiempo, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Entonces, nuestra interpretación debe tener sentido para los oyentes originales. Mi propia postura es que fue escrito en los años 90, antes de la muerte del apóstol Juan. Ustedes van a notar que yo no voy a usar ningún plan escatológico como A1000, pre-1000, post-1000. O sea, no voy a prestar mucha atención al milenio, porque el milenio es mencionado una sola vez, bueno, 2 veces en un solo pasaje, y no es el enfoque del libro. Entonces, muy pocas veces voy a hablar del milenio, los 1000 años. Y no quiero imponer un sistema escatológico sobre la interpretación de la exposición expositiva del texto. Si usted quiere conocer mi propia opinión en cuanto a escatología, o sea, doctrina de las últimas cosas, mi escatología es la gran comisión.
la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo dado al final de cada evangelio y al principio del libro de Hechos. Hay que ir y predicar a cada criatura, a cada persona. Hay que hacer discípulos entre las etnias, los grupos, naciones, tribus, personas que hablan lenguas diferentes. Hay que dar testimonio a Cristo histórico y resucitado, reinando. Hay que buscar la reconciliación entre las personas para que ellos reconocen que deben reconciliarse con el Señor, como Pedro tuvo que reconciliarse con el Señor, y anunciar pues el perdón del pecado al mundo que se arrepienta y la seguridad de la salvación que tenemos por fe en Cristo Jesús. O sea, la gran comisión. Al principio de Hechos, pues Lucas habla de que Cristo dijo, cuando vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, darán testimonio de mí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. O sea, va a pasar a Asia Menor, va a entrar a Italia, Europa, África, India, todo eso pasó en el primer siglo. Y de verdad el evangelio se extendió por todo el imperio romano y más allá del imperio romano. Porque llegó a China, llegó a India, llegó a Escandinavia, Gran Bretaña, España, Portugal, África, especialmente África del Norte. Ok. Hermanos y hermanas, básicamente estos son los principios que yo voy a usar con este libro. Primero es cristocéntrico, o sea, Dios primero. Prestamos atención de que esta visión viene de Cristo. Es revelación, Dios se revela. No es revelación del hombre, no es religión, no es filosofía, no es política, es revelación de parte de Dios. Y hemos dicho exactamente cómo llegó esta revelación a nuestras manos. Cristo, enviado por el Padre, envía un ángel para dar una visión al siervo Juan, que recibió la visión, lo escribió y lo envió a los mensajeros de cada iglesia. Los mensajeros leyeron la carta para que la congregación pudo escuchar y poner en práctica el mensaje. Estos escritos lo tenemos hoy en día en la Biblia. Y nosotros podemos leer. Y vamos a ser bendecidos al leer esta carta y todo el libro, o sea, toda la Biblia. Ok, es revelación. Hay mucha repetición, tenemos 7 visiones y los números van a ser importantes para explicar, pero vamos a interpretar la numerología cuando llegamos a estos números en nuestro texto. Respetamos la unidad del libro, el punto de vista que yo voy a presentar, que es el punto de Hendrickson, el paralelismo progresivo de Kistemaker. Tengo el comentario de Kistemaker. También hay un pastor en Atlanta que está predicando sobre el libro de Apocalipsis, se llama Jeff Ham. Christ Church en Atlanta, tremenda, y si usted domina el inglés, tremenda exposición de la palabra de Dios. Yo estoy aprendiendo mucho del hermano. Respetamos la unidad del libro y también respetamos el contexto de los oyentes originales, porque fueron ellos que recibieron este mensaje y nuestra interpretación debe tener sentido para ellos. Por eso no brincamos tan rápido, aunque es mi tendencia, no brincamos muy rápido al futuro
No es malo hacerlo, pero hay que mantener sus pies en el primer siglo también. Y, bueno, eso básicamente son los principios de interpretación que voy a usar. No voy a usar esquemas escatológicos. Me perdona, no quiero imponer un sistema de teología sistemática sobre el libro, sino interpretar el texto versículo por versículo. Ahora, preguntas de parte de los oyentes, por favor. ¿Algunas preguntas? Doctor Hegeman. Dígame. Yo quiero preguntarte cómo se lidia entonces con las posturas, cómo lidiar con las posturas escatológicas de milenialismo, posmilenialismo, premilenialismo, cómo lidiar con eso desde el punto de vista tuyo, o sea, cómo haces para dar respuesta a todas estas personas que tienen esas posturas teológicas y escatológicas. Entonces, ¿qué hacer con esas digamos, interpretaciones? Ok, buena pregunta, hermano Juan. Cuando estoy en diálogo, por ejemplo, en la clase siempre hay personas que presentan su escatología particular. Yo digo, ok, vamos al texto. ¿Qué dice el texto? Si vamos al texto, el texto tiene un contexto, o sea, el pasaje. ¿En cuál visión estamos? Hay 7 visiones. Ahora, lo bueno es, las visiones van a interpretar las visiones. La Biblia va a interpretar la Biblia. Y si nosotros no podemos llegar a una conclusión en cuanto a lo que dice la Biblia, lo mantenemos en el aire. Porque si no está claro, no es para nosotros saber. Pero insisto que si imponemos una escatológica, o bueno, vamos a tener muchos problemas. Y nunca vamos a estar de acuerdo. ¿Ok? Y para los que me preguntan, ok, Hegeman, ¿cuál es su punto? Escatológicamente hablando, yo digo la Gran Comisión. La Gran Comisión. Hay que predicar el Evangelio a cada persona y vamos a encontrar resistencia. Apocalipsis habla de la resistencia de los enemigos de Dios. Pero la resistencia es nada en comparación con el cumplimiento de la Gran Comisión. Y ustedes van a notar que voy a volver a hablar de la Gran Comisión en muchas ocasiones. Porque de verdad, la persecución de la iglesia primitiva, Dios utilizó eso para que la iglesia pudiera expandirse por todo el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano. China, India, Britania, lugares donde los romanos no habían llegado. Eso es increíble. Ok, ¿está bien, hermano Juan? Sí, señor. Ok. Muchas gracias. Ajá, si hay otra pregunta. Está bien. Si no hay otra. Vamos a continuar. Juan, si puedes leer los versículos 4 a 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era
y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Excelente, gracias hermano. En esta introducción se nota que el Señor habla de su primera venida, es el primogénito de los muertos, Él resucitó, y la segunda venida. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Pues el mismo Señor da los paradigmas y parámetros para nosotros entender lo que Él está presentando. El enfoque es de la primera venida hasta la segunda venida del Señor. Ok. Pues, en el versículo 4 es Juan quien está hablando. Él dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Juan ha recibido la mensaje de Dios. Juan ahora es dueño de este mensaje, pero no es el mensaje de él, es el mensaje del Señor. Siempre hay que recordar cuando predicamos la palabra de Dios que estamos hablando de la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Entonces él da una salutación, gracia y paz a vosotros. Pero antes de hablar de la salutación, hay que hablar de la locación, o sea, designación de esta mensaje. Es a las 7 iglesias que están en Asia. Asia Menor. Entonces, él no está hablando de las iglesias en los Estados Unidos, ni en China. No, está hablando de 7 iglesias históricas. Ahora, la aplicación es para nosotros. Podemos aprender mucho de la iglesia en Éfeso, que había perdido su primer amor. Y de cada iglesia podemos aprender algo hoy en día y aplicar eso a nuestra iglesia. Pero Juan dirige la carta a las 7 iglesias y da una salutación en el nombre de Dios eterno, el que es, que era y que ha de venir, pasado, presente, futuro, Dios eterno. Ahí, hermanos y hermanas, nos apartamos de todos los herejes que no creen que Cristo es eterno. Cristo se presenta como eterno, más tarde también Alfa y Omega, principio y fin. Juan es testigo de que Dios es eterno. Y si nosotros vamos a negar la eternidad del que está hablando, nuestro Señor Jesucristo, pues no vamos a entender a este libro. Hay muchos que no entienden este libro porque no creen en Cristo como Dios eterno. Y es el punto fundamental en su mala interpretación. Juan, usted me preguntó sobre los esquemas de los milenios. Los testigos de Jehová tienen un esquema del milenio. Son pre-1000. Los mormones también tienen un esquema del milenio. Pero ellos no van a entender. Jamás van a entender este libro. Porque no creen en el que es, que era y que ha de venir, Dios eterno. Ok.
y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Espíritu Santo es presentado usando el número 7, completo. El autor no va a mencionar todos los atributos del Espíritu Santo. Hay muchísimo. En el libro Doctrina de Dios, comienzo a escribir los atributos de Dios. Nunca vamos a llegar al final, porque es infinito, es eterno. Cada vez cuando actúa hay otro atributo, porque Él es, ¿verdad? Entonces, tenemos un resumen, 7 espíritus, la plenidad de la presencia del Espíritu Santo por el fruto y también ahora en el libro por la inspiración. El Espíritu Santo está presente con Juan y el Espíritu va a ayudar a Juan a entender este gran libro. Y solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, puede ayudarnos a entender este libro. Voy a decir algo muy fuerte. Es muy probable que no hemos entendido el libro porque no hemos estado dependientes del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. La palabra es la espada, el instrumento del Espíritu Santo. La palabra, hermanos, la palabra. Estamos perdidos en nuestra interpretación porque hemos apartado de la palabra. Pero no estamos solos en este gran error. Vamos a Hechos, capítulo 1, el versículo 6, 7 y 8. Juan, ¿puedes leer, por favor? Hechos 1, 6, 7 y 8. Ya un momento. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok. Entonces los discípulos vienen al Señor con la última pregunta teológica que van a preguntar al Señor antes de su ascensión. Y llegan con una tontería. Llegan con una teoría equivocada. Y el Señor tuvo que corregir a ellos. Nosotros no vamos a conocer los tiempos y sazones. No es para nosotros conocer los tiempos y las sazones. Nuestra responsabilidad escatológica es dar testimonio a Cristo Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo. Eso es nuestra escatología. No son diagramas de tiempos y sazones. Estamos completamente fuera de la escatología que el Señor está presentando. Nuestra responsabilidad es Cristo, no son los tiempos. Cristo y no esquemas de escatología. Entonces, eso porque ya estoy cansado con las esquemas que se presentan como verdaderas.
cuando no respetan la perspectiva de Cristo que presentó en su última enseñanza a los discípulos, que no es para nosotros conocer los tiempos y sazones, sino hay que dar testimonio a Cristo. Como los dos testigos en capítulo 11. Testificaron por 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio. O sea, en el tiempo de los gentiles, los dos testigos predicaban, oraban, conquistaban, hasta que el último elegido entre los gentiles entró y vino el final de ellos y fueron matados. Wow. Pero resucitaron y fueron trasladados al cielo para estar con el Señor. Entonces no es para nosotros conocer los tiempos y sazones, sino dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo. Ok, el versículo 5 es maravilloso. Cristo hablando de su primer venida y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos. Es el primero para resucitar entre los muertos. Él es también el primogénito de la antigua creación. Toda la antigua creación fue hecho por medio de él. Pero en la cruz y resurrección, él va a conquistar a la muerte. Y él, y solo él, es el primogénito de los muertos. Y nosotros, si estamos en Cristo Jesús, vamos a resucitar con Jesucristo. Vamos a tener la victoria que Él tiene ahora. Eso es la esperanza de los mártires. Porque están con el Señor. Es una promoción. No es una derrota. Es una promoción. Porque entran a su gloria. Entran pues para estar para siempre con el Señor. Entonces Él es el primogénito de los muertos. Y soberano de los reyes de la tierra. Él es soberano sobre Nerón, sobre César, sobre todo los gobernantes de la tierra, aunque ellos son rebeldes. Perdón. Jesús dijo en la Gran Comisión, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, haced discípulos. Él es el soberano sobre los reyes. Él es el único rey de los reyes, señor de los señores. Y si los reyes de la tierra no someten al rey soberano, van a ser destruidos como Hitler, como Stalin, como los romanos, griegos, como los medio persas, como los egipcios, los de Babilonia. No importa, no importa. Si no someten a Dios, van a ser destruidos. Igual en nuestros días, la derrota de los rebeldes está en camino. Está en camino. Ahora, no quiero brincar a nuestro día porque quiero respetar pues el texto que estamos leyendo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, una lección en historia. Hechos 17:26 dice que somos una sola sangre. Toda la humanidad es una sola sangre. Nuestros antepasados eran Adán y Eva, dos personas históricas y humanas. Hay una raza humana. El racismo que se ve hoy por toda parte no es de Dios. Viene de afuera. Bueno, viene de abajo, del diablo. Es el racista más grande que hay. Pero no es de Dios y no es del cristianismo, no es de la Biblia.
Hay una sola raza humana. Y el Señor de la historia de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y aquí el versículo 5 declara eso con mucha énfasis. Ok. Ahora, el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quiénes nos? ¿No somos nosotros? Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, los reyes de Israel habían desaparecido. Los sacerdotes de Israel ya no funcionan más. El templo fue destruido en Jerusalén. Y los sacerdotes no tienen lugar para hacer sacrificios. Y no se necesitan los sacrificios. El sacrificio supremo ya fue hecho en el cuerpo de Cristo Jesús en Calvario. Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento ya no sirven más. Los reyes del Antiguo Testamento tampoco sirven. Y Cristo es Señor sobre los reyes de la tierra. Y nos hizo reyes también y sacerdotes. Ahora, entendemos que eso es espiritual. Es real, pero es espiritual porque el reino de Cristo no es de este mundo todavía. Vendrá, pero todavía la nueva Jerusalén es edificada en el cielo. Abraham, Hebreos 11, estaba buscando cuyo arquitecto es Dios. Y no es el hombre, sino que es Dios. Bueno, vamos a pedir a Sara que nos apague el micrófono. Se les activó Juan Miguel y Sara. El pastor Juan José, si nos colabora. Pastor Juan José, ya, apagando los micrófonos. Gracias. Siga, doctor Hegeman. Ok, gracias, hermanos. Y todos son perdonados, somos cristianos, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, nosotros somos reyes y sacerdotes y profetas. Eso se llama en la teología oficio de todos los creyentes. Que cada creyente es siervo, es profeta porque habla la palabra de Dios, testifica a la palabra de Dios. Es rey porque está ministrando las cosas del Señor y sacerdote porque ora y adora al Señor. Nosotros somos siervos, reyes, profetas y sacerdotes. Es lindo eso. Ok. Entonces el versículo 7, tenemos la presentación de la primera venida, ahora la segunda venida. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Alfa y Omega, hermanos y hermanas? Pregunta. ¿Quién es Alfa y Omega? Activen sus micrófonos. Ajá, por favor. ¿Quién es el Alfa y Omega? Dios. Jesús. Cristo Jesús. Cristo. Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Todos estamos de acuerdo. Sí, versículo 8. Ay, qué bueno, qué bueno. Edwin, gracias.
Muy bien, muy bien. Ok. Hay preguntas sobre los versículos 4 a 8. Yo sé que debemos acostumbrarnos, pero siempre es bueno tener preguntas. Bueno, Pastor Juan Manuel, Sí, señor. la próxima vez para tener pregunta, es bueno tener un hermano que maneja el chat. Ah, ok. Pero yo Yo no pensé que yo el no pastor Juan José estaba ayudándonos. Ajá, porque si alguien maneja el chat, pues puede hacer la pregunta al final de cada sección y yo no manejo el chat porque yo soy un invitado, Ah, ok. ¿ok? Sí, señor. Lo ¿Ve? invito a los hermanos a que tengan sus preguntas y hagan esas preguntas con libertad, con tranquilidad, porque de eso se trata. Que aprendamos hoy, que seamos edificados. Pero igual hasta el momento en el chat no hay preguntas, Ah, bueno. solamente hay agradecimientos para el pastor Hegeman y que está excelente su exposición. Ok, gracias, Gracias, Marco. Javi. Ok, pero cuando aparecen preguntas, no es problemático interrupt, inter- Sí, sí. interrumpir. Te interrumpa. Sí. Bueno, a ver, mira, después de las 7:30 mi español no es tan bueno. Ok, hermano Juan, por favor, lea del 9 hasta 15. Bueno, señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ok, muy bien. Ok, Juan se identifica con los hermanos que están sufriendo, están en tribulación. Ahora, Juan ya está encarcelado, está en una prisión, en una isla, Patmos, y él habla del reino y la paciencia de Jesucristo. O sea, el reino está con Juan, el reino está con los hermanos. El reino de Dios ha iniciado por el Evangelio, los que viven en el arrepentimiento y fe. Ya han entrado el reino, pero están en la tierra todavía. Y parte de ser parte del reino es que vamos a pasar por tribulación. Ok, hay una gran tribulación al final, sí. Pero no vamos a olvidar las muchas tribulaciones que los cristianos
tuvieron que sufrir y que hoy en día también miles y miles de cristianos están sufriendo, especialmente en África, el Medio Oriente y también en China. De nuevo, es repetido la definición de los que están sufriendo. Versículo 9 al final. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya es la segunda vez que esta designación ha sido repetida. Es importante. La repetición es algo que nos ayuda a memorizar. Hay que entender que el cristiano verdadero, comenzando con Cristo, él es identificado como, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ahora Juan es identificado y más tarde los creyentes son identificados por dar testimonio a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, el versículo 10. Bueno, algunos argumentan, ¿no? Los adventistas dicen que fue un sábado y los gentiles como nosotros decimos que fue un domingo. Pero no lo dice. Solamente dice día del Señor. Y normalmente cuando se habla del día del Señor en el Antiguo y ahora en el Nuevo Testamento, se habla de un tiempo especial donde tenemos la intervención de Dios. Y hermanos y hermanas, por eso el domingo es importante. Porque ir a un culto, un domingo, si la iglesia es bíblica y cristiana, evangélica, si de verdad Cristo está en su iglesia, este domingo o este sábado, o sea, en esta adoración donde el pueblo de Dios está reunido con su Dios, eso es especial. Y por eso durante la pandemia es importante de volver a reunirnos, aunque en grupos pequeños. Yo sé que el gobierno tiene una responsabilidad y no es necesario ir en contra de las reglas para mantener la salud. Pero hay que ser creativo también, no dejar de reunirse. Ustedes pueden reunir en grupos pequeños y llevar su máscara y mantener distancia y lavar sus manos. Sí, podemos hacer todo esto, pero hay que reunir también. No olvide de reunirse, hermanos y hermanas. Ahora, por la segunda vez, el Señor se presenta como Alfa y Omega, primero y último. La repetición es importante, hay que prestar atención. Ya la segunda vez que la eternidad de nuestro Señor Jesucristo es presentada. Y ahora Él identifica las 7 iglesias. Y todos están en un área que hoy en día es Asia Menor o la parte norte de Turquía. Ahora, la manera como Cristo es presentado en la introducción es que Él anda entre, como dice aquí, entre las 7 candeleros de oro. La iglesia es presentado como un candelero que tiene fuego. Más adelante, los mensajeros son 7 estrellas en mano derecha del Señor. Hermanos y hermanas, el mensajero que predica la palabra de Dios domingo en la mañana o en la noche está en manos
de Dios. Es una estrella que brilla no con su propia luz, sino con la luz de la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué concepto! Cristo está con su iglesia. ¿Cómo? Por medio de la predicación de la palabra de Dios según el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, versículo 13. Cristo está entre los 7 candeleros. Cristo está presente en su iglesia. Obviamente por el Espíritu Santo y donde predican la palabra de Dios. Él está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En mi libro que he escrito, el comentario que ustedes van a recibir, no voy a dar todos los detalles ahora, pero nota que él es rey sacerdote. Y cada parte de su vestimiento tiene significación. Él es fuerte, él es fuerte, es el Hijo del Hombre, identificado por cabellos que eran blancos. Sus ojos como llama de fuego, es profeta, él ve a todo. Sus ojos penetran hasta cualquier parte del universo. Wow. Él es nuestro Señor. Y hay más descripción en 15. Y la descripción en 15 muestra que Él está presente con los santos que están sufriendo. Sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El horno que es la persecución de los cristianos. Pero Cristo está presente, como estuvo presente con Daniel y sus amigos. Cristo está presente con los cristianos que están sufriendo el fuego de persecución. Qué lindo. Él siempre está presente, hermanos, con sus hijos. No sé si ustedes han notado cuando un cristiano sufre, su fe va creciendo. Depende más de Cristo. Ve las cosas celestiales más claras. Porque Cristo está con nosotros. Él no nos va a abandonar en nuestro sufrimiento. Él está presente. Y ahora Juan, si puede leer de 16 hasta el 20, por favor. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. Perdón. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. Nota que el simbolismo es explicado por el mismo Señor. Quedamos muy claro que en el versículo 20 que los 7 candeleros
son las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ángeles en griego es mensajero. Mensajero. Entonces, hay mensajeros celestiales que son parte de entregar la visión a Juan, pero hay mensajeros terrenales, son los que predican la palabra de Dios en la congregación. Normalmente es el pastor. Ahora, nótase bien que Cristo tiene a nuestros pastores en su mano derecha. ¡Wow! Y no solamente tiene a los pastores, él también, versículo 18, tiene las llaves de la muerte y de Hades en su mano izquierda, vamos a decir. ¡Wow! No es el diablo que está reinando. No es el diablo quien es soberano. Es Cristo que va a determinar. Ahora, cuando llegamos a los sellos, trompetas y también las copas de ira, usted va a notar que en un momento en la historia de la iglesia, al final de la historia de la iglesia aquí en la tierra, Cristo va a permitir al Satanás salir de abismo con los demonios. Y es increíble. Y en aquella época, que es el sello número 6, la trompeta número 6 y la copa número 6, en aquella época, pues, la iglesia va a ser matada. Los 2 testigos van a ser matados. Van a resucitar, sí, y ser trasladados. Pero el que tiene la llave que va a permitir esto es nuestro soberano Rey, el Señor Jesucristo. Pues en la introducción a las 7 visiones tenemos nuestra hermenéutica. Tenemos a Cristo presente. Él está en el cielo, pero está presente también con su pueblo que está sufriendo. Tenemos la revelación bien descrita, cómo llega a la iglesia escrita, predicada y practicada, transmitida de generación a generación, hasta que esta noche estamos leyendo la misma carta. Gloria a Dios. Ahora, esta revelación debe embarcar todo el libro de Apocalipsis. Hay que mantener la unidad del libro. Y si algo es importante, va a ser explicado por el mismo libro. La verdad es verificada por 2 o más testigos. Así en la ciencia, así en el palacio judicial, así en los cortes, así en la Biblia. La verdad es verificada por múltiples testimonios. Entonces, cuando hay cosas difíciles para entender, tenga paciencia. Lea toda la carta primero. Y si no lo entendemos, léalo de nuevo. Porque cada vez vamos a entender un poco más. Porque el libro va a interpretar el mismo libro. La Biblia va a interpretar la Biblia. Eso se llama la sola escritura. Ok, en los minutos que quedan, espero recibir algunas preguntas. No sé si hay en el chat o si quieren preguntar directamente. Doctor Hegeman, tú hablabas acerca de los 2 testigos, ¿cierto? Sí. Y los han nombrado 2 veces.
aunque no estaban dentro de la introducción, pero tú los has nombrado. Sí, Entonces quería saber respecto a los testigos, ¿qué representan? ¿A quiénes bueno, representan? ok. Presentan la iglesia y el gobierno que protege la iglesia. Hay que recordar que el templo siempre necesitaba los muros de Jerusalén, o sea, la ciudad. O sea, hay rey y sacerdote. Ahora, los dos testigos hablan de la iglesia. Ahora, en cada visión, la iglesia es presentada un poco diferente. Es la misma iglesia, pero según 7 perspectivas. Por ejemplo, hoy, en la introducción, hemos visto la presentación de la iglesia como candeleros que brillan, que tienen mensajeros, que brillan el evangelio según la palabra de Dios. Eso es la primera visión. La segunda visión sobre los sellos, la iglesia es presentado como universal, de los mártires que están orando en el cielo y los santos que están orando aquí en la tierra. En la tercera visión, sobre las trompetas, ya vamos a tener los dos testigos que he explicado, que van a reinar durante la época de los gentiles. Eso está Apocalipsis 11:1. Y van a testificar, van a orar, y al final, al cumplir con la gran comisión, van a ser matados. Ahora, en capítulo 12 tenemos los actores principales en la cosmovisión de Dios: la mujer, que es la iglesia; el dragón, que es Satanás; la primera bestia, que son los gobiernos anticristianos; la segunda bestia, dado poder por la primera bestia, los falsos profetas y religiones; y llegamos entonces a la visión número 6, que es la gran ramera, Babilonia, que es Roma, la cultura que está montada sobre la bestia, la primera bestia, sobre los gobiernos, que va a ser rechazado por los gobiernos. Y tenemos al final la presentación de la iglesia como esposa, opuesto a la ramera, y como la nueva Jerusalén, opuesto al antiguo Jerusalén que ha crucificado al Señor. Y entonces la iglesia en cada visión es presentada en una manera distinta. ¿Está bien, Juan? Sí, señor. Ok. Los 24 ancianos, Son 12 ¿ellos patriarcas. también representan? Ajá. Ellos son presentados durante la visión de los sellos. Son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. También durante los sellos, a la iglesia es presentado como 144,000, que es 12 por 12 por 10. 10 es el número completo. Pues en cada visión, la iglesia es presentada en una manera especial. Muy bien. ¿Ok? ¿Otra pregunta? En el chat no hay ninguna, hermano Hegeman. Ok, no hay ninguna. Bueno, para la próxima clase, nosotros pues podemos usar el chat y alguien del grupo maneja el chat. Yo no voy a hacerlo para no estar distraído. Y así se puede preguntar y directamente también se puede preguntar. Vamos a usar el método de leer un pasaje. No podemos leer todo el libro, pero aprovechamos nuestro tiempo de 2 horas para también estrictamente interpretar la Biblia versículo por versículo.
Creo que es muy importante. Entonces, para la próxima semana, lea la introducción. Después de la clase, yo voy a enviar al hermano Juan Manuel mi libro, que fue escrito como hace 10 años atrás. Y ustedes van a hacer las preguntas para la lección 1. Ahora, cada lección tiene 10 preguntas. Por favor, escribe sus preguntas y el hermano Juan va a corregir, porque la clase es realmente de él. Yo soy el invitado para dar lecturas, pero él es el coordinador de la clase. Y él va a corregir sus preguntas y respuestas. Bueno, las respuestas. Hay otras tareas para los que estudian con nosotros. Ustedes también van a leer. Hermano Juan, yo voy a enviar algunos libros. El comentario de Kistemacher y otro comentario que es más corto. Ahora, la idea de leer los comentarios es escribir un reporte del libro. Ustedes pueden escoger otro comentario. Yo no tengo, o sea, ustedes están libres para escoger su propio comentario y escribir un reporte del libro que son 3 páginas. Además, antes de terminar el curso hay que escribir un ensayo y el ensayo es sobre un tema en Apocalipsis. Me gustaría que ustedes toman varios versículos, un versículo o 2 o 3, sé lo que sea, y para dar una explicación a estos versículos. Ustedes han notado en la revisión de capítulo 1 de Apocalipsis que cada versículo es importante. Nos dice algo, nos enseña algo. Y la repetición, mira, 3 veces en el capítulo 1 el Señor se presenta como alfa y omega, principio y fin. Obviamente es sumamente importante para entender el libro, que Él es el Dios eterno y que representa al Padre y trabaja por medio del Espíritu Santo. Dios Trino está en capítulo 1. Y los 3 son mencionados: Jesucristo, el Espíritu y también el Padre. Entonces, hay que escribir un ensayo. Los que trabajan a nivel de licenciatura, entre 7 y 10 páginas. Los que trabajan a nivel de maestría, 12 a 15 páginas. Los que trabajan a nivel de certificado, quiero que hagan su reporte de lectura, 3 páginas, y su ensayo puede ser más corto, entre 3 y 5 páginas, que es muy poco. Pero no queremos presionar a los que están a nivel del certificado demasiado. Aunque si somos creyentes, hermanos, vamos a leer y leer y leer, y no vamos a dejar de leer y aprender, porque este libro es demasiado importante. Y el costumbre, los estudiantes de Minsk comienzan humildemente a nivel de certificado, pero mira, algunos de ustedes han llegado con maestrías y hasta doctorados. Entonces, la Biblia es, o sea, nunca dejamos de estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y es algo muy valioso. No sé, Juan, si tiene algunas preguntas más. Quería también comentar lo del alfa y omega, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, por la eternidad de nuestro Señor. Exacto. Es entonces, eterno. Alfa es la primera letra en el alfabeto griego y omega es la última. Principio y fin. O sea, hay paralelismo ahí, hay repetición de la misma idea. Principio y fin. Entonces, y también dice, usa el tiempo como paradigma, el pasado, presente y futuro. Hermano Hegeman, Ajá, sí, por favor. si nosotros decimos que somos eternos,
porque nosotros tenemos un principio, pero no vamos a tener un fin. Ajá. Y Dios es eterno porque Él no tiene principio ni tiene fin, porque Él habla Sí. que es alfa y omega, porque Ujú. alfa sí, alfa es como el principio, pero Dios no tiene principio. Sí. Bueno, Él es el principio. Eso quiere decir, ok, hay que usar la lógica también. Algo no puede venir de nada. Todo lo que es creado necesita un inicio, un principio. Entonces, Él es el principio. ¿De dónde vienen todos los principios? O sea, su nombre es principio. Todos los principios comienzan con Él. Entonces, nosotros sí tenemos principio en el sentido de que somos criaturas, y los ángeles también son criaturas, pues Dios, aunque en la encarnación asumió la naturaleza humana, y en este sentido, como ser humano, nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, tiene principio. Pero como hijo de Dios, Él no tiene principio. Él es el principio. Y todos los principios tienen su principio en Él. Causa y efecto. ¿Ok? Buena pregunta. Gracias, hermano. ¿Otra? Gracias, hermano. ¿Otra pregunta? Ok. El hermano Juan Manuel, felicidades en organizar la primera clase. Y espero que ustedes entendieron mi español. Si no, pues espero que tenga don de interpretación, por lo menos. Por lo menos. Muy bien. Muy bien, doctor Cornelio. Ok, ok, está bien. Juan Manuel, si tiene alguna sugerencia, No. la próxima, Bueno, señor. la próxima semana yo voy a estar en camino porque estoy visitando cárceles y capellanes en Florida y estoy en camino. Espero llegar a tiempo, ¿verdad? Si no llego a tiempo, me esperan como media hora porque debo localizarme en un hotel. Ya tengo mi hotel reservado, pero yo estoy viajando yo tengo que grabar un video en la parte central y voy a salir a las 12, mediodía, y el viaje es 5 horas. Debo llegar a tiempo, pero a veces hay problemas con el tráfico. Aquí tenemos protestas también y quién sabe lo que pasa en camino. Pero por fe voy a actuar, pero si no llego, si a las 7 yo no estoy, pues yo te debo una sesión extra al final porque no he llegado a tiempo. Pero no me espera más de media hora. ¿Está bien? Bueno, señor. No, agradeciéndote, doctor Hegeman, por el tiempo, doctor Cornelius, por dirigirte a nosotros, por este espacio tan maravilloso y que nos va a hacer de tanto provecho para la iglesia acá en Ibagué, para el grupo de Mince en Ibagué, para seguir fortaleciéndonos y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Así que estamos muy, muy agradecidos. Muy bien, gracias. Y esperamos verte dentro de 8 días y bueno, y las sesiones que siguen. Ok. ¿Quién nos despide en oración, pues? Bueno, señor. Y a los hermanos, muchas gracias por haberse conectado. Yo, a los seminaristas, para hacerles llegar el syllabus y
y el libro y el comentario, el material bibliográfico que nos va a enviar el doctor Cornelius, y esto para que comiencen a responder los cuestionarios al final de la unidad y hacer sus lecturas. Yo recibiré esos trabajos y daré el reporte como siempre ha sido. Y a los demás hermanos, invitarlos a que se vinculen, a que estudien juiciosos y que se conecten también a la conferencia dentro de 8 días. El próximo jueves, 6:30, en nuestro horario habitual. Nosotros acá los jueves estudiamos habitualmente, el doctor Cornelius. Entonces, vamos a orar. Amén. Vamos a orar y a despedir este tiempo en oración. Bendito Dios y Padre nuestro, damos a ti la gloria, la honra, el agradecimiento. Tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, el Dios eterno. El Señor que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser testigos tuyos, para ser santos y sin mancha, para darte gloria a ti, Señor. Te pedimos, tú nos bendigas en este momento, Señor. Estamos ya terminando nuestra curso. Bendigas al doctor Cornelius Hegeman, a su familia, a su esposa, Señor, al seminario, a MIMS, aquí en Colombia, pero también en todo el mundo, en todas las naciones. Señor, que podamos seguir en esta labor de preparar los líderes para el ministerio, de preparar los siervos para recoger esta cosecha, Señor, de este final de tiempo, de estos postreros días. Señor, te pedimos también que podamos seguir conectándonos. Gracias por estos medios digitales que nos permites hoy tener, Señor, para poder seguir estudiando la palabra tuya, Señor. Y pedimos, amado Dios, que dentro de 8 días podamos tener una sesión igualmente de provechosa, de fructífera, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Que podamos ir al descanso, Señor, que en paz nos podamos acostar y asimismo despertar, Señor, porque tú eres nuestra confianza y conforme a tu promesa así sea. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga. Saludos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Saludos a todos, hermanos. Ok, bye bye. Gracias, hermano Cornelius. Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Juan. Amén. Bueno, Bendiciones Javi. a todos. Bendiciones, Bendiciones a pastores. Daniel, a todos. a Edwin, a Diana, gracias. Pastor Juan. A Edwin. Muchísimas gracias. Pastor Juan José. Saludos. Es Saludos a los hermanos. La Flor Que Pilar. Dios los continúe bendiciendo. Ok. Bendiciones a todos. Bendición de ahorita. Chao. Chao, Ya, hermano Cornelio, muchas gracias. Ok. Bendiciones a todos. Flor, a Pilar, a Ana Beatriz y a Andrea. Saludo especial. A Odilia se me desconectó. Bueno, y también a Juan Miguel y a Sara, Daniel también. Bueno, Jesús Enrique no se nos conectó hoy porque están sin internet. Hay algunos problemas de conectividad. Daniel, también bienvenido. Ya te enviaré el material. Entonces, me envías el correo electrónico, Daniel, por favor. ¿Listo? Para enviarte el material después. Muy bien. Muy bien. Hasta Pastor luego, Juan entonces. José. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ok, me despido entonces. Muy bien, sí, señor. Ok. Señor, ok. muchas gracias. Entonces nos vemos Ajá. pronto. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Dios le bendiga. Bueno. Ay, no, qué hoja, qué Bien. hoja. Hola, Johan.